¿Cómo están? Bueno, pues lo del video pues fue idea de Saide y pues hay que ser obedientes y todo hacerlo para el Señor, ¿verdad? Sí, porque ya sé que sí se rieron de mí un poquito, pues digo, amén, qué padre. Pues la verdad es de que cuando me dijo, como a todos, pues igual me da pena, no crean que no me da pena, hasta estar acá al frente con ustedes, pero el Señor Jesús nos lleva a tener esa seguridad y parte de eso es el tema de hoy. Entonces, bueno, pues solo para romper el hielo, aunque ya sé que vamos un poco retrasados, me gustaría que pasaran dos personas, un hombre y una mujer. Ustedes escojan. A ver, pásale, Chucho, tú siempre eres una bendición y ya levantaste la mano, que no sé cómo. Que Chucho. Ok, sí, siempre pasas, hermano, es una bendición eso, que siempre tengas esa disposición. Y Dani, ¿verdad? Ok. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, ¿quién es José? A ver, empezamos por las damas. ¿Quién es José? Sí, José. El de Facebook. Ay, ¿de qué? José Ay, pues bíblico, José bíblico. es el padre de Jesús, el padre del mundo. Sí, está bien. José. Ok, bueno, el papá de Jesús nos dice, Dani, ¿y tú quién es José? ¿El señor que echa las carnitas el sábado o quién? A ver. Pues, yo que sepa, José fue el esposo de María, ¿no? Que concibió. Ándale, ese José el soñador de. Ah, no. O sea, José el soñador fue el papá de Jesús y el esposo de María, ajá. ¿Y luego? No. José el soñador. No, ya me confundí. No. Bueno, gracias, era para romper el hielo. Muchas gracias, pueden pasar a su lugar. Gracias, Aide. Ok, y pues bueno, pues yo dije, voy a preguntar quién es José. Y de hecho no me vino a la mente que el papá de Jesús también es José. Pero dije, pues alguien me va a decir, pues el señor que echa las carnitas por mi casa el sábado. O a lo mejor así se llama el conserje de la escuela. Yo nunca dije que José el de la Biblia. Luego, Chucho le empezó a decir a Dani así como, José el de la Biblia, José el de la Biblia. Pero yo nunca dije que José el de la Biblia. Ok, y en parte sí vamos a hablar de José el soñador. Porque en estos días venía en el devocional y pues de verdad habla muy fuerte a mi vida y también a la vida, para la vida de los jóvenes. Pero antes de poder empezar con esta palabra, con esta charla, a mí siempre me gusta, yo sé que se debe de orar antes de leer la Biblia, antes de hacer el devocional, antes de venir, oramos antes de dar la palabra. ¿Por qué? Porque si te da la charla Omar puede tener errores, Omar te puede decir cosas que a lo mejor sean incorrectas, pero si es el Espíritu Santo y si le pedimos a Dios que sean sus palabras y que aún nos haga tierra fértil para que su palabra entre a nuestras vidas y la podemos poner por obra, es cuando se transforma esto y cambia vidas esa charla, ¿ok? Entonces, bueno, pónganse en pie, tantito sirve que no hace mucho frío, pero nos va a servir un poco, ¿ok? Entonces, bueno, que ahí le puedas, siempre es... Bueno, yo siempre les digo que cierren los ojos, no es como algo que si no cierras los ojos tu oración no es escuchada, no dice la Biblia, si no cierras los ojos, no, tus palabras no llegan delante de Dios. Pero siempre es porque si no te distraes con cualquier cosa y aún algunos lo toman como señal de respeto, pero si tú cierras tus ojos y ahí con tus propias palabras le puedes decir, Señor Jesús, te doy tantas gracias por este día, por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra, porque tú eres tan bueno conmigo, Señor, y día a día son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Yo quiero que desde el día de hoy no solo quiero ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella, Señor. Que cada cosa que tú has escrito para dirección de mi vida, yo la pueda aplicar, Señor. Hoy yo me dispongo a hacer esa tierra fértil en donde tu palabra sea sembrada y dé fruto en mi vida, Señor. Que yo pueda reflejar con mis obras, Señor, lo que yo escucho de tu palabra, Señor. Te doy tantas gracias y hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas entendimiento a mi vida, que traigas revelación de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pueden tomar su lugar. Hoy estoy asombrado por el aforo que tenemos en el auditorio, pero es una bendición. De verdad, bueno, yo sé que varios están en Colombia por la convención, pero es una bendición que estemos aquí nosotros. Sé que también faltaron muchos, también vamos a darnos a la tarea de poder echarles una llamada o un mensaje. Y creo que ya, ¿qué pasó por aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, a ver, ¿sobre qué o sobre quién iba a hablar el día de hoy? ¿Alguien me puede decir? José el soñador, ¿verdad?
¿Alguien ha leído esa historia? A ver, José el soñador, ¿me puede indicar con su mano levantada? Ok, sabía algo así, entonces voy a hacer un resumen rápido por el tiempo, pero también breve. A mí me gusta, siempre que leo la Biblia, me gusta imaginarme la historia como si estuviera ahí, como si fuera una película, como si fuera un cuento. ¿A cuántos les gusta hacerlo así cuando leen? Bueno, a pocos, pero hoy lo vamos a hacer así, ¿ok? Entonces, vamos a contar la historia y algo que nos dice es de que José era un joven huérfano de madre. De hecho, hace rato Lalo, cuando estaba ministrando en la música, hablaba un poco de José el soñador. Y él dice que quedó huérfano de madre cuando nació su hermano Benjamín. Él tenía 17 años en un inicio cuando empieza a hablar la Biblia acerca de él, y tenía 11 hermanos más. Él apacentaba el rebaño con sus hermanos e informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Yo me imagino cuando leo esto de que informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, es porque él hacía las cosas correctas, ¿no? No es como que puedes decirle a los demás, oye, Asael está haciendo algo mal, si tú lo estás haciendo mal. De hecho, y menos a tu papá, ¿no? Entonces vamos a leer Génesis 37, el versículo 2 y 3, en donde nos dice algo importante de la vida de José. No sé si me puedes apoyar, Fermín. Ok, y entonces, si me ayudan a leerlo, 1, 2, 3. Ok, me asombran las ganas, amén. Pero entonces nos dice que él apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y algo importante nos dice que su papá lo tuvo en la vejez, entonces era como el consentido, ¿no? A palabras actuales, era el consent de su papi. Entonces, y dice que le mandó confeccionar una túnica de mangas largas. Algo que a mí alguna vez escuché en una prédica es de que antes la manga larga era especial para la gente de la realeza porque no se ensuciaba las manos haciendo los trabajos. Y la manga corta era para personas que metían la mano en todo lugar. Entonces, de ahí es como, porque yo un poco me entraba el por qué dice que era de mangas largas. Entonces, José, como podemos ver, era un hijo de papi. O sea, era el consentido, y aún cuando estaba con sus papás, pues era el niño portadito que siempre iba y le decía a su papá, oye, que fíjate que mis hermanos hacen esto, que no sé, le informaba acerca de su mala fama. Entonces, sus hermanos lo odiaban porque él era el especial. A lo mejor aquí tú te has sentido de repente así por tus hermanos, a lo mejor eres el menor o te tocó ser el mayor. En mi caso soy el menor y de repente pues los papás se nota a lo mejor más cuidado por el más pequeño o ciertas cosas, y el hermano mayor siempre es así como, ay, es que no sé, no estoy diciendo que sea un odio, pero de repente sí entra un poco de celos. Entonces después a José le llaman el soñador porque él tuvo unos sueños. Qué raro, ¿verdad? Que lo llamen el soñador por tener unos sueños. Y tuvo unos sueños en los que vio que las estrellas se postraban delante de él, aún que unas espigas de trigo también, que unos manojos. Y entonces esto se lo cuenta a sus hermanos lo odian todavía más, y aún su papá lo regaña y le dice, pues, ¿quién te crees tú que nos vamos a postrar delante de ti? Pero dice algo importante la Biblia, que aún a su papá los sueños de José le hacían meditar acerca de esto. Voy rápido, espero poder captar esto, porque al final vamos a puntualizar cosas de la vida de José. Después dice, un día su padre lo mandó a ver a sus hermanos. O sea, todavía estaba José con su papá y su papá le dice, vete a ver a tus hermanos, a ver cómo les va para que me traigas noticias. Y a ver, tú cuéntame, ve a verlos. Ok, iba José, dice que iba a un lugar, Madián, creo si no recuerdo. Y llega ahí y no estaban los hermanos, pregunta por ellos y le dicen, no, pues llegó a Coatepec y le dicen, no, pues que dijeron que se iban a Santiago. Ok, entonces José no se quedó ahí, todavía dijo, pues mi papá me mandó a buscarlos, bien pudo haber dicho, pues me regreso, pues no estuvieron, sino que fue a buscarlos todavía porque él honraba a su padre. Entonces va a buscarlos y sus hermanos lo ven y como lo odiaban, pues planean matarlo. Y de repente dicen, pues vamos a matarlo
y todavía dicen, a ver qué será de sus sueños. Alguna vez estoy seguro que como a mí, alguien les ha dicho a algunos de aquí así. Y dice que después le quitaron la túnica especial y lo echaron a una fosa, lo echaron a una cisterna más bien. Y entonces cuando le quitan, es como que algo que a ellos, yo siento que a sus hermanos lo que les causaba rabia es que aún él tuviera esa túnica. Era como parte esencial de que José tenía esa posición con su papá, porque su papá se la mandó. Entonces es como que le quitan eso. Y no solo sus sueños es así, a ver, como espérate, esto se queda, lo echan a una cisterna y uno de ellos dice, no, pues no hay que ser como mala onda, pues ¿para qué lo matamos? Primero lo iban a matar, después dicen, no hay que ser mala onda, pues echémoslo a la cisterna. Y después otro dice, ¿por qué no? En lugar de dejarlo ahí, pues lo vendemos. Y yo me imagino que han de haber dicho, pues igual y nos ganamos una lana, ¿no? Lo terminan vendiendo como esclavo. Entonces imagínate aquel hijo de papi que era el consentido, de la noche a la mañana por obedecer a su papá, se convierte en esclavo. Después estos comerciantes lo llevan a Egipto y lo vuelven a vender, o sea, como un objeto. De repente pasas de ser el consentido a sentirte un objeto y se lo venden al jefe de la guardia del faraón llamado Potifar. Y vamos a leer Génesis 39:2. A ver si me ayudas, Fermín, con el siguiente versículo, por favor, que es Génesis 39:2. Lo voy a leer. Y si quieren seguirme también, ¿ok? Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Entonces, José, ¿pero por qué le salía todo bien a José? Algo que nos hace hincapié ahí es de que el Señor estaba con él. Entonces, como él empezó a trabajar y aparte de que todo lo hacía bien y que todo le salía bien, nosotros podemos... Cuando tú lees la Biblia es que tienes que profundizar a veces en ciertas cosas y en ciertos detalles que te marca. Cuando dice, por ejemplo, que él fue a buscar a sus hermanos a un lado y no estaban y fue a otro, es como que él hacía más de lo que debía de hacer. Entonces, en la casa del patrón egipcio de Potifar, él empieza a hacer las cosas bien y el Señor lo empieza a respaldar y lo empieza a bendecir. Todo lo que hacía le salía bien. Entonces, de un día a otro, este jefe le dice, ¿sabes qué? Pues... como vio que el Señor estaba con él, lo puso a cargo de todo. Entonces ahí como que vamos regresando, pues ya le empezó a ir mejor, ¿no? De ser esclavo ya empezó a ser como el encargado de las cosas de Potifar. Pero de repente, pues dice la Biblia que él era atractivo, era un joven apuesto. Y la esposa de su patrón lo empieza a persuadir para que se acostara con él, con ella más bien. Entonces, yo me imagino que se encuentra en una situación así como, pues, ¿qué onda, no? Y vamos a leer Génesis 39, 9 y 10. Un punto importante acerca de esto. Bueno, desde el 8, a ver, vamos, pero con ganas, ¿ok? 1, 2, 3. Ok, marqué 2 cosas en rojo. Bueno, bravo, un aplauso para los que leyeron bien. Ok, entonces, lo primero es cuando dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad? ¿Qué dice? Tal maldad y pecar así contra Dios. No, él no dijo, sí dijo, ok, el patrón me puso en un puesto importante, en un cierto punto es responsabilidad con tus autoridades, que también lo marca la Biblia. Pero él se preocupaba más de fallarle a Dios. Porque cuando tú entiendes eso como José, o sea, ya voy entrando un poco más, cuando él sabía a quién le fallaba, él sabía quién tenía el control de su vida. Por eso, cuando de repente lo venden y de repente empieza a subir de posición, nosotros sabemos que él obedeció a su padre, él obedecía aún a sus autoridades terrenales. Entonces él dice, ¿cómo podría yo pecar así contra Dios? Y dice después, y ella lo acosaba día a día. Hay una canción
que creo no veo aquí algunos, bueno, sí, ya vi alguno que se identifica con esa canción. Es una canción de Tales Roberto que dice que día a día el pecado viene y día a día el pecado me llama. Y es que es así, día a día es una batalla. Por eso Pablo dice, a diario muero, y día a día es como que es una batalla distinta. Y así imagínate que José día a día tenía que luchar con eso, pero dice ahí que se mantuvo firme. Entonces hay una cosa en José también, aparte de todo lo que hemos visto hasta ahorita, es que también él era firme en no pecar. Ok, entonces un día después de esto, después de que él decía, yo tengo temor a Dios, porque eso es el temor a Dios. Cuando alguien lo lee en la Biblia dice, ¿cómo le voy a tener miedo a Dios? Pero es ese temor de que tú sabes que no le fallas a las personas, que sabes que le fallas a Dios. Entonces, después de que él estaba actuando correctamente, de repente un día se quedan solos y la esposa, pues como que ahorita me lo agarro, ahorita ya no se me escapa, agarra a José y de repente pues le empieza a acorralar y José sale corriendo, pero ella se queda con su manto. Algo que a mí me parecía importante es cómo con su túnica al principio le hacen creer a su papá que estaba muerto, porque se la presentan llena de sangre. Y ahora con una túnica, también con una prenda de José, esta mujer llega y empieza a gritar y le dice a su esposo, oye, el que tú trajiste, aquel esclavo, quiso abusar de mí. Entonces imagínate cómo se sentía José. José había actuado bien con su padre, lo habían vendido. De ser el hijo de papi pasó a ser esclavo. Todavía siendo esclavo no se quejó, él siguió haciendo las cosas bien y no quiso fallarle a Dios. Y todavía por obedecer de nuevo a Dios, ahora lo inculpan de querer abusar de esta mujer. Y por eso Potifar, que era el jefe de la guardia, lo manda a la cárcel. Entonces imagínate, pasamos de repente, no dice los tiempos exactos, pero de repente un joven de 17 años como tú, yo estoy un poquito más grande, tengo 24, pero de repente que un día tú estás en tu casa, todo bien, todo feliz, estás con tu papá, aún eres el consentido, de la noche a la mañana pasas a ser esclavo, de la noche a la mañana pasas a ser igual como el encargado de las cosas de tu patrón cuando eres esclavo, y de repente estás en la cárcel. La vida de José es como que en unos pocos años fue de un lado a otro. Y vamos a leer Génesis 39, del 20 al 23. No sé si me ayudes igual, Fermín, por favor. Ok, entonces lo voy a leer y dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Ok, otra de las cosas es de que el Señor seguía con José. Algo importante es de que ¿por qué seguía con José? Porque José le tenía ese temor. José aún decía, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Y aún cuando lo mandaban a la cárcel, si tú lees la Biblia, nunca dice, y José se puso a llorar, estuvo muy triste, él se quejó, nunca dice eso. Y aún dice que en la cárcel él también siguió sirviendo. Y dice que él fue puesto como, todavía en la cárcel, cuando él pudo haber dicho, no, ya, pues ya Dios, ya, o sea, cuántas, yo por estar haciendo las cosas bien, ve lo que me pasa. Ya me metieron a la cárcel, ya me vendieron mis hermanos. No, ya lo voy a hacer de otra manera, porque así la verdad es que no se puede. Y todavía en la cárcel se pone a servir y lo pone, como el Señor estaba con él, aún en la cárcel lo hizo prosperar. Si el Señor está contigo, te puede hacer prosperar en donde estés. Y José, sirviendo en la cárcel, conoce en una de esas el copero del rey y el panadero. El rey se enoja con ellos y los manda a la cárcel. Y ahí, sirviéndoles José a ellos, un día va a verlos en la mañana y los ve preocupados y les dice, pues ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que tuvimos un sueño y estaban muy turbados por ese sueño. Y de repente se los interpreta y lo que les dice resulta siendo verdad. A uno le dice que a los 3 días lo van a restituir, que es al copero, y al panadero le dice que a los 3 días lo van a ahorcar. A los dos les sucede eso. Y al copero le dice, solo te pido que cuando salgas de aquí le hables al faraón de mí. Ahí algo que me deja ver es de que José sí no se quejaba, pero por dentro deseaba su libertad,
por dentro él decía, ay Señor, ¿cómo desearía estar allá afuera? Y es que de repente también en José, como en Abraham es el padre de la fe, y cuando llegó a Egipto le dijo a su hermana, a su esposa, oye, di que eres mi hermana. Al final resultó que no me mintió, que sí era su hermana, ahí hay algo raro. Pero entonces yo dije, ¿cómo el padre de la fe le dice a su esposa, pues di que no eres mi esposa, di que eres mi hermana para que no me maten? Y es que la Biblia te enseña que los hombres estamos llenos de fallas. Aún José, yo me lo imagino en la cárcel, cuando él sabía que los planes de Dios y como Dios estaba con él, sabía que eran más altos y más grandes. De repente dice, oye, pues no seas malito, dile ahí al faraón pues que me metieron aquí injustamente, que si me puede sacar. En una parte lo quiso hacer por sus fuerzas. ¿Y pues qué resultó? Pues que salió el copero y no se acordó de José. No se acordó de lo que le había hecho José, que le había interpretado su sueño, y aún no se acordó de aquel esclavo que en la cárcel le sirvió y que le pidió un favor. Pero 2 años después, es cuando en sus fuerzas no pudo, 2 años después el Señor le da un sueño al faraón. Y ese sueño del faraón, el faraón pues de repente dice, pues que alguien me lo interprete. Y va con todos los magos de Egipto y nadie pudo. Y de repente el copero se acuerda de aquel esclavo que en la cárcel le interpretó su sueño. Y dice, oh, me acuerdo de mi error, de mi falta. Y entonces le dice al faraón, y el faraón inmediatamente dice, pues tráiganme a José, pues si él puede, pues tráelo. Entonces vamos a leer Génesis 41 del 15 y 16, por favor. Y dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Algo que me encantó es como cuando le dice el faraón, oye, pues me han dicho que tú, dice, no soy yo, sino es Dios. Porque si Dios estaba con él también sabía reconocer eso. Y sabía que lo que él había logrado, que lo que pasaba en su vida no era por sus fuerzas. Entonces, después de esto, José le interpreta el sueño al faraón. Es un sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Son 7 años de prosperidad y después 7 años de hambre. Entonces, después de interpretarle ese sueño, le dice, pues debes de poner una persona honorable a cargo de Egipto para que administre los alimentos en el tiempo de las vacas gordas, y en el tiempo de las vacas flacas pueda haber comida, porque va a pasar un hambre terrible. Entonces, en Génesis 41, 38, 40, voy rápido, espero no aturdirlos, pero es importante, si no habíamos leído la historia de José, que la chequemos. Entonces dice, en Génesis 41, 38 al 40, dice, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Entonces encontramos, y dice que José tenía 30 años. Él tenía 17, de repente sus hermanos lo odiaban, fue vendido, lo intentaron matar, se arrepintieron, le hicieron creer a su padre que estaba muerto, lo venden como esclavo, pasa un tiempo, ya todo lo que platicamos con la esposa del que lo vendieron, entra a la cárcel, sirve, y de repente cuando le interpreta el sueño el faraón lo hace gobernador de Egipto. Cuando nosotros imaginamos esto, Egipto, yo sé que todos hemos visto alguna película, hemos a lo mejor visto en la escuela algo, conocemos por imágenes las pirámides, pero era un imperio importantísimo en ese entonces. Imagínate que ahorita un esclavo lo hicieran vicepresidente de los Estados Unidos o algo así. Podría compararse un poco así, porque era como la nación o el imperio más importante de aquel entonces, y José siendo esclavo, siendo aún cuando los egipcios y los hebreos no se llevaban bien, él es puesto como gobernador. Entonces él empieza a administrar estos alimentos, y en el tiempo de hambre es cuando todas las naciones vienen a él. De hecho, hasta le dio el faraón, aparte de hacerlo gobernador, le da una esposa, él tiene hijos con esa esposa, y me llamó la atención que a uno de esos hijos le llama Efraín, que quiere decir, Dios me ha hecho fecundo en la tierra donde he sufrido.
Entonces dice que José también había sufrido. José, pues sí vemos y que es el soñador y que al final Dios lo prosperó y todo, pero vimos que él también sufrió. Porque ¿quién no va a sufrir? Imagínate de repente que tus hermanos te vendieran, que sintieras el odio, que de repente te sintieras aún como que nadie te quiere y que te venden, y aún cuando tú buscas hacer las cosas bien, todo te sale mal, aparentemente. Entonces, él dice, le puso a su hijo que Dios lo había hecho fecundo en la tierra donde él había sufrido. Entonces después, en este tiempo de hambre, ya cuando él es gobernador, vienen sus hermanos a él. Y vienen sus hermanos y vienen a comprarle alimento. Y dice que no solo le compró alimento a su familia, sino de todas las naciones venían a comprar alimento a Egipto. Entonces vinieron a él sus hermanos y en una de esas se postraron delante de él y se cumplió aquel sueño que José tuvo cuando tenía 17 años. Cuando sus hermanos aún le dijeron, vamos a matarlo y a ver qué fue de sus sueños. Cuando aún su padre les regañó por aquellos sueños. Entonces, aún después de todo esto le dice José, algo que pasa después, le dice José a sus hermanos, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios. Entonces a mí me llamaba la atención, porque eso quiere decir que Dios fue el que permitió que lo vendieran, que Dios fue el que permitió que lo metieran a la cárcel. Y tú te preguntas, pues, ¿cómo Dios puede hacer eso? Pero al final te das cuenta que los planes de Dios son mayores para nuestras vidas. Después, por último de esta historia, y vamos a puntualizar, dice, la familia de José resultó bendecida y en una posición privilegiada. Dice que después el faraón se entera que llegaron sus hermanos, que llega su papá y les da una porción de la mejor tierra de Egipto. Y dice que eran como 70 personas más o menos, entre sus hermanos, sus hijos, sus cuñadas, su papá. Entonces imagínate que resultó bendecida su familia. Entonces vamos a puntualizar algo que yo veo en José y que yo creo que es algo que nos puede servir a nosotros como jóvenes y a cualquier persona que busque tener una relación con Dios. El primero es que José tenía precisamente una relación con Dios. Dice que el Señor estaba con él. Y ese versículo no lo tengo listo, pero es Apocalipsis 3:20. Y dice que Él está a la puerta y que Él llama. Y si tú abres, Él entra. Y dice que estarás con Él y Él estará en ti. Entonces Él está a la puerta. Él está a la puerta esperando de tener una relación contigo. Pero muchas veces estamos tan afanados con la escuela, estamos tan afanados en decir, híjole, es que si no trabajo, ¿de qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Pero te das cuenta que aún dice la Biblia que el que cree que gana su vida la pierde, y aquel que pierde su vida realmente la gana. Y es que si tú no tienes esa relación con Dios, a José le iba bien en todo porque Dios estaba con él, pero Él está tocando a la puerta. Si tú no abres, Él no va a estar en ti. Otra es de que José le dio a Dios sus mejores años, o sea, hace su juventud. Imagínate un chavito de 17 años entregado al Señor, honrando a sus padres. Aún se le presenta más adelante la oportunidad con una mujer y decir no, porque no solo porque me estoy guardando, no algo así, sino decir, le fallo a Dios, no lo hago. Y aún no quejarse. Otro punto es que honraba a sus padres. Su papá lo mandaba, él iba. Él, si le decía a su papá de la mala fama de sus hermanos, es porque él hacía las cosas correctas. Porque si no, pues hasta como algunos dicen, ay, te pego a ti también por chismoso, ¿no? Ok, el cuarto es, no se quejó nunca de su situación, al contrario, servía. O sea, José pudo haber dicho, ya me metieron a la cárcel, pues ya soy esclavo, pues a lo mejor ahí medio servir. Pero aún ese servicio, aún esa entrega, es la que lo llevó a ser bendición. Entonces imagínate que, por ejemplo, ayer platicaba con Saide, porque ayer grabamos el video, y platicábamos acerca de la pena y todo. Le digo, pues sí, de que me da pena, pues me da pena. Pero dicen en Colosenses 3:13, y eso me ha quedado clarísimo, dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que tu recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Entonces cuando tú haces las cosas para el Señor, sí, hasta yo me reí de lo que hice, pero sé que la recompensa no va a venir que me digan, ay, qué padre te salió, viene de Dios, porque de verdad que servicio, y es algo que José sabía, y no es como que yo ya lo sepa todo. Otro es de que nunca tuvo temor. Cuando lo meten a la cisterna, cuando intentan matarlo, nunca dice la Biblia que tuvo temor. Y es que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando tú tienes a Dios, no puedes tener temor.
otro es de que se mantuvo firme en no pecar contra Dios. Entonces, el mantenerse firme no es como, pues sí, yo hoy estoy entregado al Señor, yo hoy no peco. Es mantenerte. Lo difícil no es como que hoy lo determines, porque hoy yo te puedo asegurar que como en muchas charlas, si decimos al final, oye, si hoy tú quieres hacer un compromiso con Dios, pasa acá al frente. Y sé que muchos de ustedes lo van a hacer. Y sinceramente, pero lo difícil no es eso, lo difícil es mantenerte. Lo difícil es que después de, imagínate, José de 17 a 30 años que fue gobernador, su esposa la tuvo a los 30 años, más o menos dice que después. Imagínate cuántos años mantenerse firme. Y hay aquí algunos que por poquito dicen, no, ya la Biblia dice que si te estás quemando es mejor casarte, ¿no? Entonces, dice que se mantuvo firme en no pecar contra Dios. Otro es de que fue paciente. Ser paciente en la promesa de Dios. Imagínate que tuvo el sueño y su sueño se cumplió hasta los 37, porque dice que a los 30 fue puesto como gobernador, pero después tuvieron que pasar los 7 años de prosperidad, ¿no? Y después vino su familia a pedir alimento. Entonces tuvo 37 o más para haber cumplido el sueño que le dio Dios a los 17. Entonces 20 años o más para haber cumplido un sueño. Y de repente imagínate que Dios te da una palabra y tú dices, no, sí, yo creo, amén. El primer año, amén. El segundo año, amén. Pero imagínate que pasan 20 años y Dios te dijo que tu familia va a estar aquí. Y en 20 años no lo has visto. Y José 20 años después vio cumplido su sueño. Tienes que ser paciente en cualquier sueño. Si Dios te dijo que te va a prosperar, Él lo hará. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, Él lo hará a su tiempo. Otro es de que, imagínate que los sueños que lo hicieron ser vendido, o sea, él fue vendido, o sea, ya lo odiaban sus hermanos, pero lo odiaron más cuando tuvo esos sueños. Entonces, los mismos sueños que lo llevaron a ser vendido, esos sueños y también la interpretación de otros sueños fueron los que llevaron a salvar a su familia de morir de hambre. Fueron los que no solo salvaron a su familia y a las 70 personas que fueron, sino a todas las naciones. Entonces de repente tú te encuentras con que Dios te ha dado un sueño. Por ejemplo, yo te comparto uno que tenía cuando llegué aquí, y era ser pastor. Y de repente, cuando pasa el tiempo, te empiezas a afanar con la escuela, te empiezas a afanar con muchas cosas y lo empiezas a dejar de lado. Yo la primera vez que me paré a predicar aquí fue después de tener un accidente y que me quebré el brazo. Y fue para mí como en parte como que Dios me llevó a que yo no abandonara mi sueño, pero tenía que pasar por un momento, así como José pasó por la cárcel, así como José tuvo que ser vendido para poder él ver completado su sueño o ver que fuera cumplido su sueño. Entonces él terminó siendo una bendición, no solo, imagínate que por su sueño y por interpretar otros sueños, todas las naciones, dice la Biblia, que venían a comprarle alimento. Era un tiempo de hambre para todo el mundo. Entonces él, por su sueño, fue bendición no solo para él, para Egipto, sino para todo el mundo. Entonces, si Dios te ha dado un sueño, tú no tienes que abandonarlo. Muchas veces tú lo has dejado de lado porque te entra el temor, pero si te quiero decir algo, si está el temor en tu vida es porque no estás escuchando la voz de Dios, porque la voz de Dios dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que no hay nada imposible para Dios. Pero si tú has dudado es porque has escuchado otras voces, porque prefieres escuchar la voz del mundo que está allá afuera y que te dice, no, ¿qué vas a poder? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde estudias? Ay, tú por favor, ¿cómo vas a lograr eso? ¿Quieres tener una empresa? ¿Tú qué vas a poder? ¿Hijo de quién eres? ¿Eres hijo de Slim? No, entonces no, échale ganas. Eso es lo que te dicen. Pero si tú escuchas la voz de Dios y Dios está contigo, Él te va a hacer prosperar en donde estés. Hay personas que sueñan con hacer una maestría en otro país. Y amén, pero muchas veces ¿qué te dicen? ¿Qué? ¿Estudias aquí en tal universidad? Ay, no, por favor. ¿Hablas el idioma? No, pues no. Bueno, también la fe sin obras es fe muerta, hay que ponerse a estudiar. Pero Dios te puede llevar más allá de lo que tú te imaginas. Y después es de que sabía que todo lo que le pasaba era parte de un plan mayor de Dios. Dice la Biblia que así como es más alto el cielo que la tierra, sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. De repente imagínate Omar, que cuando vivía su vida loca antes de Cristo,
nunca le pasó nada. Nunca. De verdad, manejaba alcoholizado a Pachuca, a otros lados, con amigos y nunca me accidenté. Y un día, cuando ya sirvo al Señor, cuando ya decido entregar mi vida, jugando fútbol me echo una chilena y ¡puf! Me accidento, lo que nunca me había pasado, nunca había estado en un hospital antes de eso. 2 operaciones. Y tú podrías decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si ya te busco, ¿por qué? Aún de repente te pueden decir, ¿dónde está tu Dios? Pues si crees en Dios, pues Dios no que te sanaba, ¿no? ¿Dónde está? Y de repente, cuando tú sabes, cuando Dios está contigo y tú crees en la palabra, cuando escuchas la palabra de Dios, dice que son más altos los cielos que la tierra y sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, si tú crees que para los hijos de Dios todo lo que nos viene es para bien y no para mal, es porque así lo es. Pero hay una línea muy delgada entre solo decirlo y en creerlo. Porque sí, decirlo cualquiera. Hay hasta un dicho popular que dicen que de lengua me echo 3 tacos, ¿no? Algo así. Y sí, cualquiera puede decir, ay no, sí, amén, y que creo en Dios. Y para mí ese momento fue como, ok hijo, ya está la situación, ¿crees? Sí, de palabras todos, pero cuando está la situación, imagínate a José en la cárcel diciendo, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios está contigo? Si ya te acusaron, si ya te vendieron, ¿tú crees que Dios tiene un plan mejor para ti? ¿Tú lo crees? ¡Ja! Amén. Él sí lo creyó, pero así tienes que ser tú. Porque va a llegar la gente y te va a decir, ay, cristiano. ¿Y eso que eres cristiano? Pero no entienden que aquí solo vienen no los sanos, sino los enfermos. Los que creemos y los que sabemos que necesitamos de Dios. Porque es bien fácil decir, ay, ¿y eso que eres cristiano? De repente hay que ser buen testimonio también, ¿no? Sí, no, porque vengan aquí los enfermos, pues yo le voy a dar chido y pues no. También hay que ser buen testimonio. Pero también dice que todo lo que le ocurrió, él sabía que fue por Dios. O sea, cuando él dice, ustedes no son los que me trajeron aquí, fue Dios. Entonces lo que les decía hace rato, cuando te pasa algo, tú puedes decir, porque luego nos pasa, a mí me llegó a pasar un pensamiento cuando lo abrazo, Dios, y pues mejor voy a estar sin ti. Pues imagínate, cuando no te buscaba a mí iba mejor. Y de repente te van a llegar así pensamientos, pero tú los tienes que desechar, porque te digo, te van a decir, y vas cada sábado, oye, ¿no puedes faltar un sábado? Ay, no manches, no seas fanático. Pero de repente ellos no saben las luchas que tienes día a día, como las que tenía José con la esposa de su jefe, porque dice que día a día lo persuadía, día a día. Y los que te dicen eso, pues a lo mejor porque están en otro canal, pero no saben que tú día a día buscas no fallarle a Dios y que el venir aquí es recibir una palabra que te alienta, es recibir como un empujón de repente para seguir en ese camino con Dios. Entonces, bueno, pues yo ya voy terminando. Quiero, si se pueden poner de pie.